Tras la exitosa trayectoria de Roselia en el año 2017, que ya expliqué en vídeos anteriores, ahora tocaría explicar cómo les fue en el 2018, pero en lugar de hablar de las canciones y de los discos, toca hablar del hecho más destacable de este año, que fue la marcha por motivos de salud de dos de sus componentes. Vamos primero con el caso de la bajista Yurika Endo, que daba vida a la bajista de la banda virtual Lisa Imai. Ya incluso en el anime, el personaje de Lisa Imai es el de una chica apasionada y alegre, cuyo carácter contrasta mucho con el de la cantante Yukina, mucho más triste y mucho más depresiva. Para dar vida a un personaje así, evidentemente hacía falta una chica alegre, divertida y con un cierto liderazgo, y claramente Yurika era la persona adecuada para este papel. En todas sus apariciones siempre se nos muestra con su eterna sonrisa, súper simpática, conectando muy bien con la gente, y luego en sus actuaciones en vivo tiene siempre mucho carisma, mucha fuerza y además muy buena presencia porque era relativamente alta, muy guapa y siempre sabía cómo comportarse en cada momento. Evidentemente, reemplazar a una pieza tan importante de Roselia no era tarea fácil. Afortunadamente, la gente de Bang Dream tuvo muy buen ojo y descubrió a la candidata perfecta, que no es otra que la actual bajista de Roselia, Yuki Nakashima, o como se dice en japonés, Nakashima Yuki. Una chica también muy alegre, con mucha fuerza, que en vivo ha sido perfectamente capaz de reemplazar a Yurika y de hecho ha hecho muy buenas migas con la batería de la banda, con Megu, la otra chica alegre de la formación, y juntas incluso tienen un canal en YouTube, Yuki Megu, donde habitualmente pues juegan a videojuegos y hacen todo tipo de tonterías con una imagen mucho más informal y desenfadada de la que tienen en Roselia. El relevo de las bajistas se produjo de una manera bastante emotiva, y es que durante el último concierto que dio Yurika, en un momento dado, mientras tocaban Black Shout, la música paró, el escenario quedó sumido en una especie de bruma y apareció Yuki por detrás y continuaron tocando la canción con las dos bajistas a la vez. La gente tuvo la ocasión de ver a las dos chicas con el bajo de color rojo de Lisa tocando al mismo tiempo. Yo creo que fue un momento muy bonito. Al acabar la canción, pues Yuki fue presentada y tuvo ocasión de decir unas palabras a la gente, y luego a partir de aquí el concierto continuó, y cuando ya finalmente llegaron a la última canción, pues vino el momento de la despedida a Yurika, con muchas lágrimas, muchas palabras de apoyo para ella, etcétera, etcétera, y ella por fin tuvo la ocasión de despedirse finalmente de los fans. A mí personalmente me dio mucha pena que Yurika abandonase la formación. De hecho, de la formación de entonces, ella era mi preferida. Creo que Yurika tenía un carisma absolutamente único, pero desgraciadamente por problemas de salud tuvo que irse, y a fin de cuentas Roselia es mucho más que ella y Yuki ha sido una sustituta perfecta. Así que lo que tenemos que hacer hoy en día es disfrutar de la formación actual y esperar que a Yurika en las actividades que lleve actualmente pues le vaya lo mejor posible. Desafortunadamente no fue esta la única baja, porque un poco más tarde la teclista Satomi Akesaka tuvo que dejar la banda también por problemas de salud. El puesto de teclista no es tan comprometido, ya que se encuentra en la parte de atrás del escenario y además no puede moverse mucho. Esto cuadra también con la actitud de Satomi, que siempre fue pues mucho más discreta, mucho más tranquila, mientras que sus compañeras eran mucho más enérgicas. Ella daba un poco como la nota un poco más adulta de la banda. Esto encaja también con el carácter del personaje del anime, de Rinko Shirokane. Una chica tímida, modesta, trabajadora, pero muy callada, lo cual encaja bastante bien con el estilo de Satomi.
Ahora los responsables de Bang Dream tenían la tarea de buscar una chica que tuviera estas cualidades. Pero ¿quién les iba a decir a ellos que Rinko Shirokane existía en el mundo real? No solamente había una chica que tenía este tipo de carácter, sino que además físicamente se parecía al personaje del anime. Era alta, morena, con el pelo largo, y esta chica se llamaba Kanon Chisaki. De hecho, Megu, la batería, declaró en una entrevista que cuando conoció a Kanon se quedó sorprendida de que era prácticamente una personificación del personaje del anime. Aparte de coincidir exactamente con el personaje, se dan dos circunstancias muy interesantes con Kanon. La primera es que era ya una buena teclista, así como algunas chicas dentro de Bang Dream apenas tenían experiencia musical o incluso ninguna antes de comenzar con la banda. Por ejemplo, Yurika nunca antes había tocado el bajo. En el caso de Kanon esto no es así, llevaba ya bastantes años de experiencia tocando el teclado. La segunda circunstancia es que, aparte de ser una muy buena teclista, es una excelente cantante. De hecho, yo creo que es una de las voces más especiales y más particulares de la música japonesa. Esto que estáis viendo es uno de los vídeos que tiene colgados en su canal de YouTube, donde demuestra sus cualidades. Os recomiendo mucho que lo visitéis y podréis apreciar qué buena cantante que es. No es una cantante que tenga mucha potencia, como si tiene Aina Aiba, pero tiene un timbre de voz absolutamente característico y una manera de cantar que yo encuentro que es preciosa. Los responsables de Bushiroad, que son los propietarios de Bang Dream y de D4DJ, se dieron cuenta enseguida, naturalmente, de sus cualidades y decidieron usarla no solamente como teclista de Roselia, sino también para una banda de la factoría hermana de D4DJ llamada Happy Around. A mí Happy Around no me gusta nada, es una banda con un estilo demasiado específico de la cultura japonesa, pero sí que os recomiendo que escuchéis una canción titulada Brand New World que canta prácticamente en solitario Kanon Shisaki y donde se puede apreciar qué bonita voz tiene y qué bien que lo hace. Yo creo que en esta actuación Kanon muestra perfectamente lo que se espera de una idol japonesa, que sea la personificación de la belleza, de la dulzura. Lo que normalmente se espera de las idols japonesas es justamente eso, ¿no? Una imagen agradable, emotiva, y Kanon aquí lo hace perfectamente con su manera de cantar, con esa voz tan especial, tan dulce y con esa emoción tan particular que pone. La verdad es que lo hace perfecto y no me imagino a ninguna otra chica haciendo lo mismo. En cualquier caso, su presencia en esta formación fue breve porque tanta actividad en dos bandas a la vez fue demasiado para su voz, así que al final decidió centrarse exclusivamente en Roselia y dejar a un lado este proyecto. En cuanto a Satomi, pues lógicamente la despidieron como merecía. En su última aparición en público, pues todas las chicas leyeron textos de agradecimiento hacia ella, incluida la recién llegada Yuki, y hubo muchas lágrimas, igual que en la ocasión anterior, y ella tuvo la ocasión de despedirse del público y de dar las gracias a la gente por su apoyo. En cualquier caso, como decía Queen, el show debe continuar y aunque tanto Yurika como Satomi hicieron un buen trabajo, evidentemente la imagen que ha quedado de Roselia es la de la formación actual, que es la que se ha mantenido durante mucho más tiempo. Así que a los fans solo nos queda recordarlas a ellas por el buen trabajo que hicieron
y disfrutar del trabajo de las dos chicas que la sustituyeron y que han contribuido a que Roselia sea lo que es, en mi opinión, una de las mejores bandas de rock de Japón.